sean todos en una misma comunión en Cristo Jesús, ya que el Señor nos ha llamado a nosotros para que seamos sus hijos y para que le alabemos, le glorifiquemos y le demos toda honra y toda gloria. Venir a la iglesia es el máximo gozo y alegría de un cristiano. ¿Por qué razones? Porque es el día que él tiene la oportunidad de expresarse y darle gracias a Dios y darle toda honra y gloria con sus labios, con su corazón, con su sentimiento, con su amor, y al mismo tiempo venir y dar a conocer nuestro amor entre nuestros hermanos. Ese es el día de gloria para nosotros, el día en el cual practicamos lo que vamos a hacer cuando estemos en el cielo, que vamos a estar dándole gloria a Dios día tras día, porque allá no habrá noche. Amén. Y ese es lo que nosotros deberíamos estar gozosos, porque aquí es donde se nos da la instrucción de vida eterna, aquí es donde se nos da la palabra por la cual nosotros vamos a sobrevivir en el mundo que está lleno de tinieblas y de maldad y de iniquidad, el mundo que no nos conoce a nosotros porque no nos conoció al Señor, que a nosotros tampoco nos conoce, pero los que amamos al Señor y amamos a nuestro prójimo, hemos salido de las tinieblas y ahora estamos en la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar en el título de este sermón, se llama Al que no conoció pecado. Puede abrir sus escrituras allí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, y la palabra del Señor dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra está hablando Pablo a los corintios y les está dando a conocer los misterios de lo que es Cristo, de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es el amor de Dios. El apóstol Juan nos cuenta y dice que Jesucristo dijo que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso fue lo que dijo Juan, que había dicho Cristo. Pero ahora el apóstol Pablo, un hombre que no caminó con Cristo, un hombre que quizás no conoció a Cristo cara a cara, pero sí fue un hombre en el cual Dios le dio el conocimiento de la verdad y la justicia para que fuese dado a los gentiles, para que fuese dado a un pueblo que no era pueblo, pero ahora por medio de la sangre de Cristo son pueblo de Dios y escogidos. Esta creación que Dios hizo, de la cual no era participante de la verdad, del cual no era participante de los designios de Dios, ahora somos participantes de ellos y somos herederos con Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Cristo nos fue hecho un sacrificio por el pecado, pues Dios le trató a él como si fuera el pecado mismo. Bueno, bien, no es que el Señor haya tratado, el Padre haya tratado a Cristo como un pecador. No, lo trató como se debe de tratar el pecado. Y el que posee pecado en su corazón, en su vida, en su mente, en su ser, es digno de muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hace separación entre Dios y el hombre. Es la transgresión de las leyes de Dios, es la transgresión del poder de la gloria de Dios, es menospreciar a Dios, es dejar de alabarle a Él como Él quiere en espíritu y en verdad. Jesucristo se convirtió en pecado. La Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecador. Dice que lo hizo pecado. O sea que Jesucristo fue el pecado del mundo. Él tomó la potestad de lo que el pecado produce.
El pecado produce muerte y Él murió, pero venció la muerte al resucitar al tercer día. Y cuando resucitó al tercer día, Él se hizo Señor y dueño de todas las cosas, y aún del mismo pecado, para que cualquiera que en Él cree y haga lo que Él dice, pueda ser salvo del pecado. Porque para todo aquel que posee pecado está puesto un día, dice el Señor, el día de la ira, el día en el que el Señor va a resolver el problema de las tinieblas, del pecado, de la maldad, de todo lo que es iniquidad. Ese día será el día del juicio, en el cual el Señor traerá a cada uno de nosotros y nos pedirá cuentas de las cosas que hemos hecho mientras estábamos vivos aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con Dios? ¿Y cuántos de nosotros Dios tiene acuerdo con nosotros? ¿Cuántos de nosotros nos ama Dios? ¿Y cuántos de nosotros amamos a Dios? Amar es una palabra terrible. Amar no es solamente decirlo, porque cuando dijo Santiago, si tú tienes fe, enséñame tus obras. El amar lleva algo que debe de hacer, y es entregarse a uno mismo a lo que uno ama. Entregarse. Dice también, Cristo murió por todos, o en lugar de todos los pecadores, se ofreció a sí mismo por nuestros pecados, con los pecados lavados en la sangre de Cristo. El que antes era pecador, ahora es hombre justo, y Dios le ha justificado de toda su maldad. Dios le ha perdonado todo, porque aquel que era inocente por nosotros se hizo pecado. Dice que para poder hacer eso teníamos que tener un hombre perfecto, un cordero perfecto, como cuando en el tiempo de los holocaustos, de los sacrificios, se tenía que poner un cordero perfecto, que no fuera ciego, que no fuera cojo, que no estuviera enfermo, que no hubiera nacido con defecto. Tenía que ser un cordero perfecto para esto. La Escritura dice, porque no tenemos, allá en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue sin pecado. Y a eso ese es el detalle. El detalle más grande es que a eso vamos nosotros, a vivir sin pecado. Muchos he oído entre la iglesia, muchos dicen, pues aquí nadie es perfecto. No, Dios busca una iglesia sin mancha y sin arruga. Así como Él es, así tenemos que ser nosotros. Allí tenemos que caminar. ¿Y sabe qué es lo que lo hace a usted perfecto? ¿Sabe qué es lo que lo hace perfecto a usted? Su propia voluntad. Su libre albedrío es el que lo vuelve perfecto a usted. Porque si usted obedece a lo que está escrito por su libre albedrío que usted tiene, su decisión que usted tiene, si usted toma acción de lo único que usted posee, y es la decisión, decidir. Si usted toma la decisión de obedecer el mandamiento de Cristo, usted se vuelve perfecto. Está en usted, en la voluntad de usted. Hay algo que Dios puede hacer. Dios puede darnos el perdón, pero hay algo que Dios no puede hacer. Es perdonarlo a usted sin que usted lo haya valido. Dios no puede hacer eso. Es algo que Dios lo ha dejado a merced de ustedes. El que se pierde porque quiere. Porque el Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ese amor ha sido que entregó a su Hijo, para que todo aquel que le cree, obedezca, venga a Él. Y entonces, dice, no se pierda, y le va a dar lo más preciado que Él tiene,
y es la vida eterna. Ahí es el detalle, ¿verdad? Dice, fue hecho pecado, no pecador, sino pecado, una ofrenda por el pecado, un sacrificio por el pecado, perfecto ante Dios. Este fue Cristo. La Escritura también dice que Él fue inocente. Hebreos 7:26 dice, porque al sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No había hombre sobre la tierra que pudiera ofrendarse para el perdón de la humanidad. No lo había. Por eso Dios mandó a su Hijo, mandó su palabra para que nadie se pierda, mas todos procedan al arrepentimiento y tengan una vida eterna con Dios. ¿Qué es lo que Dios se planeaba? Así como Él les decía a los levíticos, a los sacerdotes, a los de Leví, les decía y les reclamaba que Él quería un animal que fuera perfecto. Entre los animales hay perfectos, ¿ves? Pero entre los humanos no. Qué bravo. Como en el tiempo de Noé, mejor los animales atendieron. Noé ellos subieron a la arca y los humanos no. Imagínense, nosotros que somos la inteligencia súper aquí en la tierra, nosotros que tenemos inteligencia para hacer toda clase de designios, de construcción, de vida, toda clase de cosas podemos hacer. No atendimos a Dios. Por eso es que ahora el Señor nos insta a nosotros los predicadores, que es lo que debemos de hablar. ¿Por qué? Porque la vida entera, la Biblia entera es una exhortación a ponernos en reconciliación con Dios. La Biblia entera, donde quiera que usted hable, el Señor dice, venid a mí. Y en otra parte dice, nos voy a castigar por esto y esto y eso que usted dice. Miren, nosotros somos tan bendecidos, pero es que rebosa la copa de la bendición que nosotros tenemos. Rebosa. Nosotros no hemos sufrido en este país. No hemos tenido un sufrimiento en el cual nos muramos de hambre porque no hay comida. Para el terremoto, ¿cuántos aviones vinieron? Venía de todo el mundo. De todo el mundo. En el tiempo de la guerra siempre hubo comida, siempre hubo abastecimientos. Pero les voy a decir esto: nosotros no hemos sufrido lo que sufrieron los israelitas, que no llovió. Fíjense, no llovió por 3 años. Nos morimos. Venderemos hasta lo que tenemos por un pan. Por eso le digo, nuestra copa está reposada. Dice el Señor también, dice el Espíritu de Dios, que fue un cordero sin mancha. Primeramente el 2:19 dice, si con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, esa sangre fue la que nos libró a nosotros de las tinieblas, de la maldad, de la iniquidad. ¿Qué no pensamos? Ese Cristo, ese que se dio por nosotros en ofrenda de olor fragante delante de Dios, el cual fue crucificado, mutilado. No fue mutilado, pero fue vituperado. Le abrieron el costado, derramó toda su sangre, y él, déjeme decirle, no dijo nada, no profirió en contra de los que le estaban haciendo eso, sino que dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Amén. Dice que la condición del pecador, al que se iba a perdonar y al que iba a venir a ser pueblo de Dios. La condición del pecador, por la desobediencia al Evangelio, la condición del pecador es condenación y castigo eterno.
nosotros quisiera estar en esos zapatos? ¿Quién de nosotros? No, pues atendamos mientras tenemos vida. Dice así también, la condición del desobediente, según Efesios 2:1-3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, oiga bien, delitos y pecados, que andaban en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición de un pecador. No tiene sentido. Una persona que tiene pecado en su vida, en su ser, no tiene salida. No puede salvarse, no puede ir al cielo, no puede estar con Dios. Dice allá en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos como aquel que no creyó al Evangelio. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. No entrará en el cielo nada que sea con pecado. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida santa, en santidad, pidiéndole a Dios cómo agradarle a Él cada día. Si nosotros no vivimos conforme el mundo dice, y Satanás dice, aquí nadie es perfecto. Satanás dice así, nadie es perfecto. No, si eres perfecto, el Señor dice, ser santo porque yo soy santo. ¿Cómo vamos a morar enamorada de un Dios todopoderoso, que Él es santo? Y vamos a llegar nosotros todos llenos de pecado. Si vivimos, es por Él que Él nos presta la vida. Y vamos a llegar conforme lo que Él nos va a poner en nuestra vida. Cristo murió por todos y en lugar de todos por los pecadores. Así como nuestro pecado es traspasado a Él. Oiga bien, ojo a esto, ponga atención en esto. Así como nuestro pecado es traspasado a Él, así la justicia de Él a nosotros, en que Él había cumplido toda justicia de la ley por todos nosotros. Como nuestro representante, el inocente fue castigado voluntariamente, como si fuera culpable, para que el culpable fuese recompensado gratuitamente, como si fuera inocente. O sea que, así la condición que nosotros teníamos, pecaminosa, era como por nosotros. Y la santidad que Él tiene, Él la pasó a nosotros. Ese es el detalle más grande, ese es lo más bello. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted queda limpio de toda maldad, de toda iniquidad, y queda limpio de toda culpa delante de Dios. Usted queda apto para vivir para con Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cómo vivimos. Si Él murió, dice, Dios cargó en él el pecado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por qué? Porque Él siempre ha buscado lo que se llama un pueblo santo, un pueblo que le alabe, que le glorifique, un pueblo que haga de sus palabras una vida, un pueblo que sea fiel a sus mandamientos, un pueblo que sea como Él es. Nos ha prometido la vida eterna, es para que nosotros lleguemos a vivir con Él, donde Él habita, donde Él está. Es por eso
Y nos pide ahora que nosotros nos santifiquemos cada día. ¿Y qué quiere decir santo? Santo es apartado del pecado, apartado de la iniquidad, apartado de todo lo que Dios aborrece. Ser apartado para Dios. Y hay una sola parte donde nosotros podemos ser apartados para Dios. Y es que nuestra voluntad sea puesta en el mandamiento de Él. Nuestra voluntad, nuestra decisión sea puesta en el mandamiento de Él. Porque todo aquel que hace las palabras de aquel que vino y murió y resucitó tiene vida eterna. Mas el que no hace las palabras y rechaza al Señor será rechazado también. El venir a la iglesia no nos implica de que nosotros vamos a ser aceptados en el cielo. El venir a la iglesia no nos implica de que Dios nos va a dar a nosotros la vida eterna. Venir a la iglesia es para que usted se prepare, porque esto es lo que Dios va a hacer. Él va a mirar el designio del corazón de cada uno de nosotros. Y depende de lo que usted haya hecho, es como el Señor le va a mostrar a usted. El tiempo de la salvación está cerca. Está en vuestros labios. Está en su corazón. Está en su decisión. Dice, fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Quiere decir que todos los pecadores están malditos, están maldecidos y son reos de castigo eterno. Oiga bien, reos de castigo eterno. No tienen salvación. La salvación vino para que a todo aquel que quiera pertenecer en la gloria de aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar, tome decisión hoy para estar con Dios y poder darle la gloria a aquel que nos hizo a nosotros. Porque Jesucristo es la palabra de Él, es la autoridad máxima por la cual se hicieron los cielos, la tierra y el mar, y a nosotros mismos. Él es el aliento de vida. Todos los muertos en pecado pueden resucitar y pueden entrar libres, ¿verdad? Dice también que Cristo llevó nuestros pecados por todos aquellos, por todos los pecadores. Dice allí en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Saben qué significa eso? Muertos al pecado. Muertos al pecado es que, fíjense que es no hacer pecado. El que está muerto al pecado es perfecto. ¿Acaso un muerto puede pegarle una cachetada a usted? ¿Acaso un muerto puede injuriarle a usted? ¿Acaso un muerto puede tener odio? ¿Acaso un muerto puede tener maldad? ¿Sabe por qué no puede tener todas esas cosas? Porque esas son actividades y acciones de un vivo. Nosotros tenemos que estar muertos al pecado. Y si muertos al pecado, entonces vivos para con Dios. Y cualquiera que esté vivo con Dios ha conocido a aquel que nos ha dado a nosotros vida sobre todas las cosas. ¿Qué es sobre todas las cosas? Sobre todo lo que nosotros conocemos, sobre todo lo que nosotros vivimos. ¿Sabe por qué tenemos dificultades? ¿Sabe por qué tenemos problemas? Porque Dios permite que esto nos acerque más a Él. Él ya nos dio a nosotros la vida, Él ya llevó el pecado, Él ya llevó nuestras culpas. Él demanda de nosotros que seamos ahora reconciliados con Él. ¿Y qué quiere decir reconciliación? Reconciliación es volver al estado de pureza sin pecado, que es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y así obtenemos el perdón. El perdón nos libra de toda culpa.
La reconciliación nos hace puros, nos hace santos, nos hace dignos de entrar en el reino eterno de Dios. Nos hace así. Pero mantener esa pureza es el detalle. Las tentaciones, los problemas. Y déjenme decirles que el pecado está a las puertas y nos puede arrebatar a nosotros lo que Dios nos ha prometido.